1 Corintios capítulo 12, el último sección que habla acerca del cuerpo de Cristo. Esto es la palabra del Señor. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Padre, gracias por tu palabra y bellísima manera en que describes tu iglesia aquí en la tierra, y milagrosamente estás describiendo la iglesia de Corinto. Y pedimos, Señor, que en este momento podamos estudiar estos últimos versículos de este capítulo que nos prepara para estudiar capítulo 13. Gracias te damos, pedimos tu ayuda en nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta sección el apóstol Pablo, lo que estamos viendo, está diciendo que a la iglesia está diciendo que somos el cuerpo de Cristo, usando una comparación del cuerpo físico humano y hablando de la iglesia. Y la realidad es que sí somos. Si eres, si es que fuiste creyente genuinamente, convertido, bautizado en el Espíritu Santo, como dice el versículo 13, y si totalmente entregaste tu vida al Señor Jesucristo, por el hecho que Él ha hecho eso en nosotros, que hemos creído el Evangelio, que Él nos ha dado esa fe y nos ha concedido ese arrepentimiento, a reconocer nuestra pecaminosidad y arrepentir de eso y a seguir a Cristo Jesús. Como dice, para mí el vivir es Cristo. Si Dios ha hecho eso en nosotros, eso se llama ser nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, todo creyente nace de nuevo por el Evangelio de Cristo Jesús. Aquí en versículo 13 dice que fuiste bautizado todos en un cuerpo. Y está hablando del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Aquí está hablando a la iglesia de Corinto. Todos los que profesan la fe, todos los que han nacido de nuevo en Corinto, todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y también dice, y le dio de beber todos del mismo Espíritu. Eso quiere decir que el mismo Espíritu Santo vino a morar en cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Todos recibimos al momento también dones espirituales para servir al Señor en su cuerpo. Todo creyente es nacido de nuevo. Todo creyente es bautizado en el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Eso es unidad. Y todo creyente tenemos dones espirituales para servir al Señor en su cuerpo. Ahí es donde está la diversidad. La diversidad. Hay unidad en esa diversidad. Con esa unidad que nosotros estamos todos unidos en un mismo espíritu en el cuerpo. También Pablo estaba enseñando a nosotros que hay diversidad. Diversidad por la variación de la gente que hay en la iglesia y también por la variedad de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. Somos unidos en un mismo espíritu, unidos de la manera que Dios nos escoge del mundo y del mundo de tinieblas y nos pone en su admirable luz. Unidos todos en esa manera que Él nos salva.
pero hay diversidad, porque nosotros somos totalmente diferentes y tenemos dones espirituales diferentes. Y todos estos dones, como hemos visto, porque son para que nosotros podamos servir fielmente el cuerpo y podemos servir fielmente el cuerpo de Cristo para su crecimiento, cada uno ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, así recibe la iglesia su crecimiento, dice Efesios capítulo 4 versículo 16. Cada miembro ayudando mutuamente en el cuerpo, así el cuerpo recibe su crecimiento. Así es como el cuerpo crece y los hermanos son edificados. Y la necesidad de cada uno ejerciendo sus dones en el cuerpo nunca termina. En el cristianismo no hay uno que se va a retirar, uno que se va a jubilar. Aquí no hay pensión. Es nuestra vida y gozo servir al Señor hasta que el Señor nos lleva. Todas estas verdades que hemos estado mirando son permanentes para nosotros mientras que estamos aquí en la tierra. Y mejor vamos a estar adorando a Dios cuando llegamos con Él. Aquí en capítulo 12, 13 y 14 en 1 Corintios estamos mirando que el apóstol Pablo está hablando de dones espirituales. Y desde que comenzamos hemos visto desde que comenzamos capítulo 12 hemos visto este concepto de unidad y de diversidad. Desde el principio, antes que comenzó a hablar del cuerpo, vimos de unidad del espíritu y diversidad de dones. Pero hay otra palabra que podemos añadir que va con este estudio de los dones espirituales, y eso es soberanía, la soberanía de Dios. En versículo 18 dice que Dios ha colocado 2 miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, soberanía de Dios. En versículo aquí dice que Dios ordenó en versículo, no estoy viéndolo. En versículo 24 Dios ordenó, y también en versículo 28 dice Dios puso. Ahí hay soberanía, la soberanía de Dios, que Él 18 dice coloca, en 24 dice que Él ordenó, en 28 dice que Él puso cada uno de nosotros en el cuerpo como Él quiere, y Él nos dio los dones espirituales. Y mirando esto, desde que comenzamos a mirar el concepto del cuerpo, versículos 12 y 13, y hasta el fin, hasta el versículo 27, pero realmente hasta el fin de este capítulo, habla de este cuerpo, del cuerpo de Cristo. Vimos la formación del cuerpo, versículos 12 y 13. Acabamos la semana pasada de mirar la función del cuerpo con versículos 14 a 27. Y es interesante porque lo vimos y como Pablo lo explica con 2 problemas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Vimos en capítulo 14 a 20, el problema era el descontentamiento, es el descontento. De no ser contento con la distribución, podemos decir, de dones, que no te gusta lo tuyo o no te gusta que el otro tiene un don que a ti te gusta. Descontentamiento, Pablo está diciendo, eso no está bien en el cuerpo de Cristo, porque Dios es soberano. Y si quieres escuchar eso, puedes escuchar el sermón del podcast de eso. Pero la otra problema que vimos la semana pasada es la problema de ser independiente, de creer que tú puedes operar independiente de los otros en el cuerpo por cualquier razón. Tal vez por los dones que tienes, o tal vez tú te crees superior que los otros,
o tal vez eres solitario, que he escuchado yo gente decir. Y Pablo nos enseña así no es el cuerpo de Cristo. Así no es. Así no funciona. Se funciona unido, se funciona cada uno haciendo su obra, su ministerio, cada uno sirviendo con los dones que Dios le ha dado. So, vimos la formación del cuerpo, luego vimos la función del cuerpo. Ahora aquí en versículos 27 a 31 vamos a ver lo que ayuda el cuerpo a crecer y madurar. Es una conclusión de unidad, diversidad y soberanía. Esas tres palabras, si recuerdas esas tres palabras, cada vez que lees este capítulo vas a entender lo que Pablo está diciendo en cuanto a eso, porque realmente lo que él quiere decir es que hay unidad en toda esta diversidad. Ahora en versículo 27, este versículo es un versículo puente, podemos decir, un versículo de conexión que conecta lo que va a decir con lo que él ya estaba explicando. Hay varios de ese tipo de versos en esta sección, capítulo 12, como capítulo 14, versículo 14, donde dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso es uno de esos que conecta. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solamente uno. Y ahora aquí en versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Este versículo es tremendo porque después de explicar la formación, la función del cuerpo, ahora él dice a esta iglesia en Corinto, él dice, vosotros sois cuerpo de Cristo. Ya lo ha enseñado que lo que es el cuerpo de Cristo, dice Pablo, él acaba de enseñarles cómo es formado, cómo funciona, y ahora él está diciendo, ok, vosotros sois cuerpo de Cristo. Aquí en este versículo, en mi Biblia, dice el cuerpo de Cristo. Ese artículo no está en lo original. Él les dice, vosotros sois cuerpo de Cristo. No está usando el artículo él. Este versículo es tremendo. Okay. Piénsalo. Pablo está hablando a una iglesia local, la iglesia en Corinto. Y él les dice, vosotros sois cuerpo de Cristo. Okay. Él no dice, van a ser cuerpo de Cristo. Él nos dice, deben ser cuerpo de Cristo, pero están muy desordenados. Él no dice, son parte del cuerpo de Cristo, no. Vosotros sois cuerpo de Cristo. Y es plural. Okay. Aquí, vosotros, todos ustedes, todos los miembros, en particular, todos los miembros juntos son cuerpo de Cristo. Y lo dice a esta iglesia de Corinto. Con todos los problemas que hemos visto de capítulo 1 en esta iglesia, y problemas serios hemos visto, y aún así él dice, vosotros sois cuerpo de Cristo. Y esto es en tiempo presente, que es una acción continua. Vosotros son y siguen siendo cuerpo de Cristo. No solamente cuando son obedientes, vosotros son cuerpo de Cristo. Y no dice que son el único cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo como no hay otros. El artículo él, como dice, no está ahí. Él no les está diciendo, ustedes corintios, ustedes son el cuerpo de Cristo. No. Lo que está diciendo aquí, que ustedes, los corintios, y nosotros podemos incluirnos ahí, como iglesia, tienen en ustedes todo lo que es cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Okay. Tenemos que entender eso.
que tienen el carácter del cuerpo de Cristo, así como Él lo explicó aquí, así como sería en lo ideal, que vosotros son una representación de la iglesia universal de Cristo. Vosotros sois eso, lo que está diciendo. Y siendo una representación, son una representación pequeña del cuerpo de Cristo, espiritual de Cristo, vosotros tienen en sí la cualidad de lo que es todo el cuerpo. Por esa razón, él está diciendo, implicando aquí, por esa razón deben funcionar así. Deben pensar así, deben vivir así. Cada iglesia y local actualmente tiene esa obligación. Si nosotros nos llamamos el cuerpo de Cristo, si es Él que lo está edificando. Cada asamblea de creyentes que Cristo está edificando tiene esta totalidad, esta llenura que puede funcionar como el cuerpo de Cristo. Y en cuanto a los dones espirituales, Dios ha proveído a cada iglesia todos los dones para operar donde ellos están. Eso es tremendo. Eso quiere decir que si Cristo está edificando la iglesia aquí, nosotros tenemos todos los dones espirituales para que nosotros podamos reflejar lo que es el cuerpo de Cristo universal. Si un día todo el cuerpo de Cristo se une para un meeting, que es imposible, de todas partes del mundo, así parece esta iglesia local o cualquier iglesia, no le hace el tamaño. Porque si Cristo está edificándolo, Cristo está dando los dones espirituales para que esa iglesia pueda funcionar así como Él lo acaba de explicar, sin estos problemas, con esta llenura, con el Espíritu Santo, con el bautismo, con morando en nosotros. Vosotros sois cuerpo de Cristo. Eso es tremendo. Y esa es la razón que representamos todo el cuerpo de Cristo, porque en nosotros tenemos todos los dones. Somos cuerpo de Cristo. Parecemos el cuerpo de Cristo en su totalidad, aunque nunca lo veremos en su totalidad, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros representamos si es que Cristo está edificando esta iglesia. Cuando la iglesia local entiende que son una representación de todo lo que es el cuerpo de Cristo, así tienen que reconocer que Dios les ha equipado a esa iglesia en esa manera. Solo que una iglesia tiene hoy en día, Dios te lo ha equipado así para que puedas operar a ese momento, a ese nivel, en ese día, con esos dones. Y mientras que Dios va añadiendo los que han de ser salvos con diferentes dones, tal vez lo va cambiando en la manera que la iglesia funciona por cuestión de números, por cuestión de diferentes clases, dependiendo cómo Dios quiere edificar la iglesia. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que entender eso, que somos una representación de todo el cuerpo de Cristo. Y Él nos ha dado todos los recursos que Él nos tiene para el tiempo que nosotros estamos aquí. Con una diversidad de dones, con una diversidad de personas, y Dios los ha colocado, Dios los ha ordenado y Él los ha puesto como Él quiso, para que es la imagen del cuerpo universal de Cristo Jesús, soberana. Pero eso es el cuerpo verdadero de Cristo Jesús, porque también hay cizaña en el cuerpo de Cristo. En toda iglesia hay personas que no son salvos. Aún hay unos plantados para hacer daño
en el cuerpo de Cristo. Por eso, tanto tiene que ser unido el cuerpo verdadero de Cristo. Unidos en todo lo que creemos, unidos en lo que es contentamiento con los dones, unidos con las personas que Dios pone y quita, unidos con todo lo que Dios está haciendo en la iglesia, porque Dios, su palabra tiene toda la autoridad. Yo no tengo autoridad en la iglesia. Muchos piensan el pastor tiene toda la autoridad, no. Los líderes tienen autoridad, no. La palabra tiene autoridad. La palabra gobierna asamblea. Es todo lo que nosotros sometemos, todo lo que hacemos es a la palabra del Señor. Dice, vosotros pues sois cuerpo de Cristo. Luego dice, individualmente son miembros de ella. Cada uno en particular, dice. Y miembros todos, dice, y miembros cada uno en particular. En su totalidad son cuerpo de Cristo. Cada creyente individual constituyen partes de ese cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene esta posición donde Dios te ha puesto y tu responsabilidad es diferente de toda otra parte del cuerpo. Nosotros vimos que no hay nadie que es igual, similar, yes, pero no igual. Cada uno es especial y cada uno es ¿qué? Necesario. Cada uno es necesario. No puede decirle, ojo hermano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no te tengo necesidad. No. Son necesarios en el cuerpo de Cristo. Tremendo. Cada creyente tiene su parte en el cuerpo de Cristo. Cada creyente. Y piénsalo, hermanos, donde estamos parados. Esta posición. Cada creyente que está aquí, piénsalo. Si tú eres parte de este cuerpo de Cristo, piénsalo que has sido bautizado en este cuerpo. Tenemos una posición que es necesario, cada uno de nosotros, para que el cuerpo funcione correctamente. Y aunque a veces fallamos, como la iglesia de Corinto fallaba, vosotros sois cuerpo de Cristo. Ahora, eso nos muestra que necesario es ser parte de un cuerpo local. Alguien me dice, yo no voy a la iglesia, ¿cómo? Vosotros sois cuerpo de Cristo, ¿cómo queda eso con ellos? No queda. ¿Cómo queda toda esta enseñanza de cómo funciona un cuerpo de Cristo con alguien que no está conectado a una iglesia local? No queda. No queda. Y en pensar eso debe estimularnos a vivir una vida que refleja eso. Cuerpo de Cristo. Estimularnos al servicio de Él. Eso es lo que somos. Ahí estamos. Si somos creyentes, así es como el mundo nos debe conocer. Ellos son cuerpo de Cristo. Eso es tremendo. Este versículo es tan tremendo y tiene mucho más. Es increíble. Ahora en el versículo 28 Pablo regresa a enfatizar la necesidad de diversidad en los dones en el ministerio. El versículo 27, el versículo de conexión, son cuerpo de Cristo, son imagen de la totalidad de lo que es el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes en parte, miembros individualmente, así lo deben conocer, reconocer que son cuerpo,
Así deben vivir. Luego aquí él da una segunda lista de dones espirituales en este capítulo. Vimos la primero y vimos cada don individualmente en versículos 8 a 10. 8 a 10. Ahí es el primer lista de 9 dones que nosotros vimos detalladamente cuando llegamos ahí. Aquí se repite unos de esos dones, unos de ellos, pero aquí menciona personas, apóstoles, profetas, maestros, y también dones de milagros, sanidad, ayuda, administración y lenguas. Okay. Y es interesante que los primeros 3 los da número. En versículo 28, y a unos puso a la iglesia, primeramente apóstoles. Unas traducciones dice, número 1, apóstoles. Dice luego profetas. Usualmente, mayor de las traducciones dice, número 2, profetas. Y número 3, maestros. Dice, lo tercero, maestros. Luego pone, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, administran y los que tienen el don de lenguas. Es interesante que él da número a los primeros 3 como a darles importancia. Y es algo que notar que no toda iglesia tiene apóstoles. Aquí él está hablando del fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, como en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Cristo Jesús. So él comienza lo importante, apóstoles, profetas. Él dice, también importante anotar que todos los dones no operan hoy en día. Y nosotros ya vimos eso. Los que eran temporales, los que lenguas, sanidades, milagros. Y hay unos que operan hoy en día. So, entendiendo eso, leemos aquí, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Esas son preguntas retóricas. ¿Por qué es que Pablo nos da esta lista de dones? Es una buena pregunta. Aquí, con estas preguntas retóricas. Es que él quiere enfatizar que hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Eso es su punto con esta lista. Por eso no vamos a durar mucho tiempo en esta lista y en estas preguntas. Su propósito aquí, para terminar este capítulo, es a decir, hay diversidad en el cuerpo. Hay diversidad en el cuerpo. Primeramente dice, vosotros sois cuerpo. Y luego dice, Dios puso a unos, y luego comienza el fundamento de la iglesia. Y luego, importantísimo en la iglesia de edificación, maestros. Y luego da los otros dones. Eso es su punto. Como ya hemos hablado de estos dones, no voy a poner mucho necesidad de explicarlos, excepto 2. Hay 2 que no se han mencionado en la otra lista. Uno es los que ayudan. Los que ayudan. Esta palabra ayuda literalmente quiere decir tomar la carga de una persona y ponerla en ti. El don de ayuda. Es de ministerio y servicio de necesidades. En Romanos 12:7 ese mismo don se llama el don de servicio. Esto no es difícil de entender. Es un don todavía en operación hoy en día. Algo que con este don
es un don muy amplio en que se puede ejercer este don en el cuerpo de Cristo. Es el don más común en toda iglesia, el don de servir, más común. Muchos miembros en el cuerpo de Cristo tienen este don. Funciona este don y es muy importante. Muchos lo tienen, reciben menos atención, pero son muy necesarios. Es muy necesario. Y el otro que vemos aquí, que es un don de administran, los que administran. En Romanos 12:8 menciona este don como el que preside. Este don del liderazgo, es un don de administración. Es otro de los dones que es en operación hoy en día. Es la habilidad que Dios da para dirigir, para planear en el organismo, el cuerpo de Cristo. Son como las mesas directivas. Si hay si las mujeres tienen una mesa de dirección, como los hombres tienen mesa directiva, como la iglesia tiene mesa directiva. Son los que ayudan a dirigir, a administrar. La palabra viene de uno que dirige una lancha, piloto, podemos decir. Ve dónde tiene que ir, tiene la habilidad de entender cómo llegar, incluye juicio, incluye haciendo decisiones, saben cómo organizar y usar los recursos que hay disponibles. Eso es este don administración. Y no tiene que ser tan formal. Puede ser alguien en la iglesia que realmente no es líder, pero que a veces ve una hermana y dice, ¿sabes qué, hermana? Yo veo que tú haces esto y eso y con facilidad. ¿Por qué no te unes con estas hermanas para hacer esto? Está dirigiendo esta hermana para hacer algo en el cuerpo de Cristo que va a ser provechoso para el cuerpo. Puede ser formal, un líder, o también puede ser alguien así. Hay mucho más que podemos decir, pero el punto de Pablo aquí es enfatizar diversidad. Sois cuerpo de Cristo, a unos son apóstoles, profetas, maestros, los que sanan, los que ayudan, los que hacen milagros, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta, claro que no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Todos maestros? Claro que no. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos interpretan? No. Y interpretación está en la lista. Eso nos muestra que lo que él está haciendo ahí es simplemente diciendo, hay diversidad. No todos son lo mismo. Es lo que dice. Eso es interesante. Luego Pablo termina esta sección con un versículo muy interesante. Él dice en versículo 31, procurad pues los dones mejores. Uno dice, ¿qué? ¿Que Dios es soberano? ¿Que no acabamos de estudiar que no debemos estar descontentos con los dones que Dios nos ha dado buscando otros? ¿Que no acabamos de estudiar que no podemos creernos más superior que otros que con los dones que Dios nos ha ordenado? ¿Que no vimos que el Espíritu Santo es el que reparta los dones como Él quiere? ¿Qué pues? ¿Cómo es que puede decir procurar? Eso es diligente, codiciar los dones mejores. Los dones mejores. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? ¿Cómo puede uno buscar si Dios es que Él da los dones? Hay tres posibilidades que yo vi, pero yo tengo otro. Las tres posibilidades, el primero es que es un dicho. Es un dicho, porque nosotros estudiando la carta, vimos que los corintios tenían muchos dichos.
Las viandas para el vientre para las viandas, eso era un dicho que ellos hacían. Todo me es lícito, todo me es lícito, no es muy buen tocar a una mujer. Ellos tenían muchos dichos y unos dicen que es un dicho, que es un dicho que procurar los mejores dones. Segunda posibilidad es que no es un imperativo, no es un mandamiento. Y el tercer posibilidad es que los dones mejores, está hablando de los dones que hablan capítulo 4 en los primeros 20 versículos, y por esa razón entra en el capítulo del amor. Pero yo no vi mucho de eso que tenía sentido aquí. Es que aquí Pablo está hablando de lo que debe ser la actitud de toda la iglesia, no individualmente. Y él está diciendo toda la iglesia debe tener los dones para reflejar el cuerpo de Cristo en su totalidad. Lo que dice en versículo 27, todo el cuerpo debe desear que Dios añade al cuerpo personas que tienen dones. Estos dones, los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Los que faltan en la iglesia. Cuando la iglesia está orando, procurar pues los dones mejores en tu iglesia que va a ayudar en la edificación de tu cuerpo. Es lo que está diciendo aquí. Es el único sentido yo veo que tiene este versículo en cómo mirarlo. En el contexto, aquí y brincando a capítulo 13. Procurar pues los mejores dones, hablando a la iglesia. Que está diciendo que no individualmente buscar los mejores dones, pero como iglesia, procurar buscar. Es la actitud de toda la iglesia. Interesante. Luego dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Algo más interesante. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dice en lo original, yo os ha enseñado un camino más excelente. Aquí parece que dice que más yo os muestro un camino más excelente, que Él va a mostrar un camino más excelente. Que procurar los mejores dones, pero yo te voy a mostrar un camino más excelente. No, lo que Él está diciendo es procurar los mejores dones y yo te ha mostrado un camino más excelente. Y eso es que cómo funciona la iglesia desde el versículo 12 hasta donde llegamos aquí. Eso es el camino más excelente y así es como debe funcionar la iglesia. Así es como la iglesia es formado, así es como la iglesia funciona. Eso es el camino más excelente porque eso es el camino del Señor. Pero no termina ahí. También implica lo que va a enseñar en versículo 3, en capítulo 13. Implica, es un puente, podemos decir. Este versículo es conexión a capítulo 13, en que es la actitud en que todo el pueblo y todos los dones espirituales deben funcionar. ¿Y qué es eso? En el amor. Yo os he enseñado un más excelente camino, lo que acabo de enseñar, pero también brinca a la área en que es la actitud que todo el cuerpo y los dones espirituales deben funcionar, y eso es el amor. Y él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal resuena o símbolo retiene. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada me sirve. Qué tremendo. Todo esto es basado en ¿qué? En el amor de Dios. El amor que tiene el pueblo para Dios, para querer reflejar su cuerpo aquí en esta tierra, en cómo funciona y cómo es que llevamos a cabo la obra en el cuerpo de Cristo, con el amor. Así. Cuando dice procurar pues los dones mejores, estamos todos orando por los que necesitamos y también para donde más yo os muestro un camino más excelente. Ya lo hemos visto, Él nos lo ha enseñado, pero hay más de lo que Él nos va a enseñar, y eso es el amor de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día y por tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que es suficiente, Señor, que convierte el alma. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo en tu cuerpo local. Pedimos, Señor, que nos ayudas a funcionar como a ti te glorifica, a funcionar, Señor, en la manera que realmente te trae gloria. Y seguimos orando, Señor, que tú añades, Señor, lo que hace falta en este cuerpo local. Pedimos, Padre, tu ayuda. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto. Los niños van a cantar otra vez. Lleno era el día. Gracias damos al Señor por el tiempo en su palabra. Gracias damos por celebrar la cena del Señor como iglesia. Gracias damos por el testimonio del retiro y todo lo que Él está haciendo en edificar su cuerpo. Estamos bendecidos realmente por lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que sigue haciendo. Vamos a orar para ser despedidos y orar por la comida en el parque, los que van a ir. Padre, gracias te damos, Señor, por realmente tu amor. Pedimos, Señor, que podemos vivir lo que acabamos de estudiar. Pedimos, Señor, que nos ayudas por tu Espíritu Santo. Y también, Señor, en la comunión del parque, que podamos seguir reflejando y buscando de ti, Señor, en la manera que hacemos relación los unos con los otros. Para ti sea la gloria, Señor, en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos cuerpo de Cristo. Qué grande bendición es ser llamado eso. Pedimos que bendices la comida y la comunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos.